Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo 2, Hiranyakashipu, el rey de los demonios. Verso 3. Traducción, significado, más adelante, de Srila Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Karala Dangstrogra Drishtya. Karala Dangstra Drishtya. Dushprekshya Burukti Mukaha. Dushprekshya Burukti Mukha. Shulamudyamyam Sarasi. Shulamudyamyam Sarasi. Danavanidam Abravid. Danavanidam Abravid. Karaladam Strogra Drishtya. Karaladam Strogra Drishtya. Dushprekshya Burukti Mukaha. Dushprekshya Burukti Mukha. Shulamudyamyam Sarasi. Shulamudyamyam Sarasi. Danavanidam Abravid. Danavanidam Abravid. Karaladam Strogra Drishtya. Karaladam Strogra Drishtya. Dushprekshya Brukuti Mukaha. Dushprekshya Burukti Mukha. Shulamudyamyam Sarasi. Shulamudyamyam Sarasi. Danavanidam Abravid. Danavanidam Abravid. Karaladam Strogra Drishtya. Karaladam Strogra Drishtya. Dushprekshya Burukti Mukha. Dushprekshya Brukuti Mukaha. Shulam Udyamyam Sadasi. Shulamudyamyam Sarasi. Danavam Idam Abravid. Danavanidam Abravid. Karaladamstra. Con dientes terribles. Con dientes terribles. Ugradrishtya. Ugradrishtya. Y mirada feroz. Y mirada feroz. Dushprekshya. De horrible aspecto. Horrible aspecto. Brukuti. Prokruti. Frunciendo el entrecejo. Mukaha. Mukaha. Cuyo rostro. Cuyo rostro. Shulam. Shulam. Tridente. Tridente. Udyamya. Udyamya. Levantando. Levantando. Sarasi. Sarasi. En la asamblea. En la asamblea. Danavan. Danavan. A los demonios. A los demonios. Idam. Idam. Esto. Esto. Abraví. Abravid. Habló. Habló. Mostrando sus terribles dientes con una mirada feroz y el entrecejo fruncido con un aspecto espantoso. Hiranyakashipu tomó su arma, el tridente, y comenzó a hablar a la asamblea de demonios. Vamos a ver lo que va a decir. A ver lo que va a decir. Él dice, sánscrito muy bonito también. Bo, bo, danavadaite ya, dvimurdham strakshya shambara, shadabaho hayagriva, namuche paka ilvala, viprachitte mama vacha, puruman shakunarayaha, shrinutantaram sarve kriyatam ashuma chiram. O Danavas y Daityas, O Dvimurdha, Triyaksha, Shambara y Shatabahu, O Hayagriva, Namuchi, Paka e Ilvala, O Viprachiti, Puluman, Shakuna y demás demonios, escúchenme.
Todos atentamente, por favor, y después, sin más demora, actúen conforme a mis palabras. Mis insignificantes enemigos, los semidioses, se han unido para matar a mi muy querido y obediente amigo, mi hermano Hiranyaksha. Aunque el Señor Supremo, el Señor Vishnu, siempre se había mostrado ecuánime con unos y otros, semidioses y demonios, esta vez, después de recibir la devota adoración de los semidioses, se ha puesto de su parte y les ha ayudado a matar a Hiranyaksha. Significado de Srila Prabhupada. Como se afirma en la Bhagavad Gita 9.29, Samoham Sarvabhuteshu, el Señor es ecuánime con todas las entidades vivientes. Si tanto los semidioses como los demonios son entidades vivientes, ¿cómo es posible que el Señor se ponga de parte de unos seres vivos y en contra de otros? En realidad no es posible que el Señor sea parcial. Sin embargo, los semidioses, los devotos, como siempre siguen estrictamente las órdenes del Señor Supremo, debido a esa sinceridad acaban venciendo a los demonios. Estos saben que el Señor Supremo es Vishnu, pero no siguen sus instrucciones. Por lo general, y debido a que recuerdan constantemente a la Suprema Personalidad de Dios Vishnu, los demonios después de morir logran Saryuja Mukti. El demonio Hiranyakashipu acusó al Señor de haberse puesto de parte de los semidioses debido a la adoración que estos le habían ofrecido. Pero en realidad es que el Señor, como el gobierno, no manifiesta la menor parcialidad. El gobierno no tiene preferencia por ningún ciudadano, pero el ciudadano que sigue las leyes del Estado, estas le brindan muchas facilidades para vivir en paz y ver satisfechos sus verdaderos intereses. Hasta aquí, ¿no? Sí. So, vamos a ver va a salir una pregunta de Maharaj Parikshit. ¿Cómo hay que entender que aparentemente el Señor toma parte de los semidioses en contra de los demonios si se dice que es ecuánime con todos? Y esa pregunta ya se hizo en el capítulo anterior. Muy interesante que, aunque ya había recibido la respuesta, lo va a volver a plantear la misma pregunta. En el primer capítulo, Parikshit preguntó a Shukadeva Goswami: mi querido Brahmana, la suprema personalidad de Dios Vishnu es el bien queriente de todos y por tanto es ecuánime, el objeto del amor de todos. ¿Por qué razón entonces mató a los enemigos de Indra y se puso de parte de éste, comportándose como un hombre corriente? ¿Cómo es posible que una persona ecuánime se ponga de parte de unos y en contra de otros? Y seguimos con algunos versos más, porque aumenta o amplia la pregunta. El Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el manantial de todo placer. Por lo tanto, ¿qué beneficio podría obtener poniéndose de parte de los semidioses? ¿Qué interés satisfaría con ello? Si el Señor es trascendental, ¿qué razón entonces podría llevarle a temer a los asuras? ¿Por qué habría de tener envidia de ellos? Oh muy afortunado y erudito Brahmana, ahora tengo grandes dudas acerca de si Narayana es parcial o imparcial. Por favor, resuelva esta duda con pruebas evidentes de que Narayana es siempre neutral y ecuánime con todos. Shukadeva Goswami le responde, dices: mi querido rey, me has planteado una pregunta excelente. A los devotos les son sumamente agradables las conversaciones acerca de las actividades del Señor, en que se trata también de las glorias de sus devotos.
Esos maravillosos temas ponen fin a las miserias del modo de la vida materialista. Por esa razón, grandes sabios de la talla de Narada comentan siempre el Srimad Bhagavatam, que nos brinda la oportunidad de escuchar y glorificar las maravillosas actividades del Señor. Antes de hablarte de las actividades del Señor Hari, ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva. Y ahora responde a la pregunta. La suprema personalidad de Dios Vishnu es siempre trascendental a las cualidades materiales. Debido a ello recibe el calificativo de nirguna, es decir, sin cualidades. Como es innaciente, no tiene un cuerpo material sujeto al apego y al odio. El Señor está siempre por encima de la existencia material, pero a pesar de ello, mediante su potencia espiritual, advino y actuó como un ser humano corriente, aceptando deberes y obligaciones como si fuera un alma condicionada. Mi querido Rey Parikshit, todas las cualidades materiales, Sattva-guna, Rajoguna y Tamoguna, que es la bondad, la pasión y la ignorancia, pertenecen al mundo material y no tienen el más mínimo contacto con la suprema personalidad de Dios. Esas tres gunas no pueden actuar aumentando o disminuyendo al mismo tiempo. Los sabios y semidioses florecen con el predominio de la modalidad de la bondad que el Señor Supremo ha infundido en ellos en abundancia. De manera similar, los demonios florecen con el predominio de la modalidad de la pasión, y cuando predomina la modalidad de la ignorancia, florecen los yakshas y rakshasas. La suprema personalidad de Dios está presente en el corazón de todos, impulsando las reacciones de Sattva-guna, Rajoguna y Tamoguna. Vamos a la siguiente también. La personalidad de Dios, que es omnipresente, está situado en el corazón de todos los seres vivos. Y un pensador experto puede percibir la mayor o menor intensidad de su presencia. Del mismo modo que se puede entender el fuego que contiene una cantidad de leña, el agua que contiene un cántaro o el aire que contiene una vasija, también se puede comprender si una entidad viviente es demonio o semidios, si se estudian sus prácticas devocionales. El hombre reflexivo, al ver las acciones de una persona, puede comprender en qué medida goza del favor del Señor Supremo. A ver, vamos a volver a la pregunta que hizo Parikshit Maharaj al principio del primer capítulo, donde duda que realmente el Señor es ecuánime o se pone de lado o parte de unos y en contra de otros. Porque en el significado, el Prabhupada lo primero que hace es citar ese mismo verso, que lo vamos a leer enseguida, 9.29, Samoham sarvabhuteshu namedveshyosti na priya, donde Krishna dice, yo soy ecuánime con todos, nadie me es querido y nadie es mi enemigo. Srila Prabhupada comenta, sin embargo, en el canto anterior hemos visto, o sea, en el sexto canto, que el Señor se puso de parte de Indra para favorecerle, mató a los demonios y obviamente, aunque es la superalma que está en el corazón de todos, se puso de parte de Indra. Todo el mundo siente un profundo afecto tanto por el alma como para la superalma. Así pues, en las actividades de la superalma nunca puede haber error. El Señor siempre es bondadoso con todas las entidades vivientes, sin tener en cuenta su forma ni su situación. No obstante, Él se puso de parte de Indra como lo haría un amigo corriente. Y esa fue la pregunta de Parikshit Maharaj. Como devoto del Señor Krishna, sabía muy bien que Krishna no puede ser partidista. Pero cuando vio que Krishna actuaba como enemigo de los demonios, se plantearon algunas dudas. Y en busca de una respuesta clara,
formuló esta pregunta a Shukadeva Goswami. El devoto no puede aceptar que se diga que el Señor Vishnu manifieste cualidades materiales. Maharaj Pariksit sabía perfectamente bien que el Señor Vishnu es trascendental y que por lo tanto jamás se ve afectado por las cualidades materiales. Sin embargo, quiso confirmar su convicción escuchando de labios de la autoridad Shukadeva Goswami. Dice Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Samasya Katam Vaishamyam. ¿Cómo puede mostrar favoritismo el Señor que es ecuánime con todos? Priyasya Katam Asureshu Prityabhava. El Señor es la superalma y por ello les es muy querido a todos. ¿Por qué razón tuvo entonces que mostrarse poco benévolo con los asuras? ¿El Señor es partidista? Suridascha Katam Teshva Sauhardam. El Señor dice que Él es Suridam Sarvabhutanam, el bien queriente de todas las entidades vivientes. ¿Cómo pudo entonces manifestar preferencias y matar a los demonios? Esas son las preguntas que surgieron en el corazón de Maharaj Pariksit, quien por lo tanto las planteó a Shukadeva Goswami. En la Bhagavad Gita tenemos ese verso en el capítulo 9, donde Krishna dice que yo no envidio a nadie ni soy parcial con nadie, yo tengo la misma disposición para con todos, pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí, y yo también soy un amigo para él. ¿Saben el significado? Vamos a ver cómo se resuelve esa aparente contradicción. Srila Prabhupada dice, uno pudiera preguntar aquí que si Krishna es igual con todo el mundo y nadie es su amigo especial, entonces ¿por qué muestra un interés especial en los devotos que siempre están dedicados a su trascendental servicio? ¿Cuál es la respuesta? Pero ello no es una discriminación, es algo natural. Puede que un hombre cualquiera de este mundo material tenga una disposición muy caritativa, mas aún así él muestra un interés especial en sus propios hijos. El Señor dice que toda entidad viviente, sea cual fuere su forma, es su hija, y por ende Él le proporciona a cada cual una generosa provisión de las cosas necesarias en la vida. Él está como una nube que derrama su lluvia por todas partes sin tener en cuenta si el agua cae en una roca, en la tierra o en el agua. Pero a sus devotos, Él les da una atención especial. A esos devotos se los menciona aquí. Ellos siempre se hallan en el estado de conciencia de Krishna y por consiguiente siempre están situados en Krishna de un modo trascendental. La misma frase, conciencia de Krishna, sugiere que aquellos que tienen ese estado de conciencia son trascendentalistas vivientes que están situados en él. El Señor dice aquí muy claro, Maite, ellos están en mí. Naturalmente, como resultado de eso, el Señor también está en ellos. Es algo recíproco. Eso también explica las palabras Yeyatam mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. En la proporción en que cualquiera se entrega a mí, yo me ocupo de él. Esa reciprocidad trascendental existe debido a que tanto el Señor como el devoto tienen conciencia. Cuando un diamante está montado en un anillo de oro, se ve muy hermoso. El oro es glorificado y al mismo tiempo el diamante es glorificado. El Señor y la entidad viviente brillan eternamente y cuando una entidad viviente se inclina hacia el servicio del Señor Supremo, se ve como el oro. El Señor es un diamante y esa combinación es muy hermosa. A los seres vivientes que se hallan en un estado puro se les conoce como devotos. El Señor Supremo se vuelve el devoto de sus devotos. Si entre el devoto y el Señor no hubiera una relación recíproca, entonces no habría ninguna filosofía personalista. En la filosofía impersonalista no existe una correspondencia entre el Supremo y la entidad viviente, pero en la filosofía personalista sí la hay.
A menudo se da el ejemplo de que el Señor es como un árbol de los deseos y que todo lo que uno quiere de ese árbol, el Señor lo provee. Pero la explicación que se da aquí es más completa. Aquí se declara que el Señor es parcial con los devotos. Esa es la manifestación de la misericordia especial del Señor para con los devotos. La reciprocidad del Señor no se debe considerar que se encuentra bajo la ley del karma. Ella pertenece a la situación trascendental en la que actúan el Señor y sus devotos. El servicio devocional que se le presta al Señor no es una actividad de ese mundo material, es parte del mundo espiritual en el que predominan la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento. Un ejemplo que se puede dar a ver cómo el Señor sigue siendo imparcial, aunque aparentemente es parcial. Todavía sigue esa duda, porque aquí Prabhupada pone que aquí se declara que el Señor es parcial con los devotos, pero por otro lado debe ser ecuánime y se dice que no, yo no tengo ninguna preferencia. Un ejemplo que se puede dar para explicar o resolver la duda o la contradicción aparente es el sol. El sol brilla cuando hay un día sin nubes. Para todos, cualquiera puede ponerse bajo el sol y recibir los rayos del sol. Ahora, si alguien decide que me voy a una cueva, ahí no hay sol, y no se queje, porque el sol no viene. Yo quiero que venga. No, tú tienes que ir donde hay sol. Y un poco es así. Krishna está como aquí también se da el ejemplo muy parecido, la nube que derrama agua por todas partes. Si hay una roca que recibe el agua, y bueno, el agua normalmente se desliza, no penetra la roca. Si va el agua, bueno, se mezcla, pero tampoco habrá un resultado. Ahora, si cae en una tierra fértil, es otra cosa. Ahí puede salir algo, un producto, podemos decir. Entonces, si Krishna está para todos, los que son receptivos, los devotos, pues ahí en el corazón puede manifestarse amor trascendental, amor puro, y hay una relación recíproca que, como Prabhupada pone, es natural. Somos personalistas. Si uno es impersonalista, pues no existe una correspondencia, no hay una relación. Pero entre personas, si una persona muestra afecto y otra persona recíproca responde, se establece una relación. Si una persona manifiesta afecto y la otra persona pasa, pues no hace falta dos para bailar, como dicen. Si no, hay que coger la muñeca y por la fuerza moverla, pero es entonces una cosa que no es satisfactoria ni para una parte ni para la otra. Pues es una relación recíproca. Y eso es lo que pasa en estos ejemplos que se han dado. Los demonios deciden que no queremos tener una relación positiva con el Señor, si más bien normalmente lo rechazamos o lo ignoramos o lo denegamos por completo diciendo que no existe, aunque sabemos en un sentido, por lo menos Hiranyakashipu seguro que él sabe que hay el Señor Vishnu, pero no le quiere servir, sino lo quiere matar. Esa es la diferencia. Entonces ahí creo que no es tan difícil de entender, como el verso también que Prabhupada citó, que Krishna está abierto a una relación, a reciprocar, y depende de la persona si que se acerca o no se acerca. Y cualquiera que se acerca, pues Krishna responde enseguida. Y esto, incluso podemos decir que un demonio o una entidad viviente que ahora es demoníaca puede cambiar, puede volverse devota y establecer una relación. O sea, en una fase de su vida puede que
Krishna es el enemigo, que parece que no es ecuánime, que no trata a la persona de la misma manera como a una persona devota, pero cuando el demonio se vuelve devoto, automáticamente toda la relación pues cambia de negativo a positivo. So, vamos a ver si hay algo más. Comentarios o preguntas, porque creo que el tema debería ser claro. Gurudev, ¿por qué será que entonces, si este tema debería ser claro, se repite muchas veces, o varias veces, en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam? Porque, bueno, no sé en un sentido, pero podemos empezar a pensar y sacar algunas conclusiones. Es como, yo creo que Prabhupada algo dijo al respecto en ese significado, donde habla de que Maharaj Parikshit repite, ¿no?, la pregunta por alguna razón. A ver si lo veo. Aquí es la pregunta. Como devoto del Señor Krishna, sabía muy bien que Krishna no puede ser partidista, o en un sentido, Maharaj Parikshit lo tiene claro. Pero, ahora viene el pero, cuando vio que Krishna actuaba como enemigo de los demonios, se plantearon algunas dudas. Y en busca de una respuesta clara formuló esta pregunta a Shukadeva Goswami. O también, a veces estas, como en el caso de Arjuna, se plantean estas situaciones para el beneficio de los oyentes. A lo mejor él lo tiene claro, pero para que se manifieste la respuesta para el beneficio de los demás, pues plantea otra vez la pregunta. Y muchos, como en ese caso, ya se había, o sea, en el capítulo 1, la respuesta ya se había dado en el sentido, pero parece que no es tan fácil de entender y otra vez pueden salir dudas. O sea, en esos versos del primer capítulo, cuando se habla de Satvaguna, Rajaguna, Tamaguna, hay que, a lo mejor vamos a leer algunos más, cómo funciona esto, que en el mundo material esas tres gunas lo que condicionan a todo el mundo. Y en un sentido se puede decir que indirectamente es Krishna detrás de las gunas que mueve a las entidades vivientes. Pero cada entidad viviente tiene un libre albedrío. Y la influencia de las gunas uno puede vivir de tal manera e incluso adoptar algunas prácticas para salir de, por ejemplo, tamas y rajas y elevarse poco a poco a sattva. Esa es la idea que se plantea en el Srimad Bhagavatam. Srimatan Swakata Krishna, empezando con ese verso, se explica que alguien que por buena fortuna siente una atracción para escuchar acerca del Señor, entonces Krishna, que como aquí también se habló de la superalma que está en el corazón, que en un sentido es como una de las manifestaciones que muestran la imparcialidad del Señor, porque Él está en el corazón de todos, hasta en el cerdo, en una serpiente envidiosa, en lo que sea, cualquier entidad viviente. Y también se mencionó, Él provee todo lo que es necesario para la vida. Si una entidad viviente quiere comer cosas inmencionables, como el cerdo, en Occidente no sé, pero en la India se ve con lo que comen y donde viven, una situación horrorosa, horrible, pero la superalma sigue acompañando y también sigue dirigiendo, ¿no? Si un cerdito nace
viene al mundo sin saber nada. Pues ¿cómo sabe lo que hay que hacer para sobrevivir? Pues la superalma en el corazón lo va dirigiendo. Es como los pajaritos que los echan del nido, pues no se van a caer y morir, ¿no? Van a sacar las alas porque la superalma dice, mira, ahora tienes que hacer así. Y bueno, funciona, ¿no? Estoy volando de esa manera. Pero un ser humano, o sea, las entidades vivientes que están en rajas o tamas o sattva, no pueden salir de su situación. Es como el tigre y tampoco tienen responsabilidad. El tigre puede matar a otro animal y comérselo y beber la sangre, ahí no hay karma. El humano que lo hace, sí. Entonces, el humano, si está en Raja Guna y tiene esa tendencia, por la buena fortuna de contacto con personas en Sattva Guna, puede salir de esa situación adoptando ciertas prácticas. Y por lo tanto el Bhagavatam dice, Tara Rajastamo Bhava Kamalo Varayaschaye Cheta Eta Anavidham, ¿cómo es? Sattva, Shuddha Sattva, Suprasidati, algo así. Que cuando la persona sigue escuchando acerca de Krishna, pues algo también la superalma en el corazón empieza a actuar limpiando. En el corazón del tigre no, es el upadrishta. El observador simplemente observa y dirige, ¿no? Cuando hace falta a la entidad viviente a través de lo que se llama instinto. En la mayoría de los humanos lo mismo, pero cuando alguien empieza a tener o querer tener una relación, entonces Krishna empieza a, como se puede decir, se activa a la superalma. Si no está en un estado observador, un estado pasivo, pero cuando alguien empieza a hacer o quiere acercarse, Vidunoti Surit Satam, Krishna sí es el Surit, el amigo de todas las entidades vivientes, y cuando alguien quiere acercarse, entonces Krishna también empieza a actuar limpiando el corazón. Y así, rajas y tamas poco a poco van disminuyendo, sattva va aumentando, y de esa manera uno puede convertirse de un demonio en un devoto. Eso es así funciona. La pregunta está más o menos, o hay que volver a visitarla. Pues sí, no es fácil de entender porque externamente, cuando no tenemos en cuenta todo esto, parece que sí, ¿no? Ahí eso no es imparcial. Obviamente prefiere a los devotos y a veces ayuda a matar a los demonios. No solamente que no se relaciona con los demonios, pero incluso ayuda a los devotos, como a Indra, ¿no? El rey del cielo, a matar a Dhritarashtra. Por ejemplo, aquí en uno de estos versos, donde eso es toda esta respuesta de Maharaj Pariksit a esa duda, el factor tiempo realza la moralidad de Sattvaguna, y así el Señor Supremo, a pesar de ser el controlador, favorece a los semidioses que en su mayor parte están situados en el plano de Sattvaguna. Y de ese modo los demonios que están bajo la influencia de Tamaguna son aniquilados. El Señor Supremo induce al factor tiempo a actuar de distintas maneras, pero nunca es parcial. Sus actividades, por el contrario, son gloriosas y por ello recibe el nombre de Urushrava. Oh rey, hace tiempo durante la celebración, o sea, ahora viene un ejemplo que él da. Esto está en el Rajasuya de Maharaj Yudhishthira. Y dice, esto muestra que la personalidad de Dios siempre es imparcial, incluso cuando mata demonios. Es Narada Muni que lo explica, y él dice, en ese sacrificio, Maharaj Yudhishthira vio con sus propios ojos que Shishupal se fundía en el cuerpo del Señor Supremo Krishna. Lleno de asombro, preguntó al gran sabio Narada, que estaba también ahí, por la razón de aquel suceso.
Todos los sabios presentes escucharon su pregunta. Maharaj Yudhishthira le pregunta, es muy asombroso que el demonio Shishupal se haya fundido en el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de lo terriblemente envidioso que era. Sayuja Mukti les es imposible de alcanzar incluso a los grandes trascendentalistas. ¿Cómo pudo entonces obtenerla el enemigo del Señor? Oh gran sabio, todos estamos muy ansiosos de conocer la causa de esa misericordia del Señor. He oído decir que en el pasado, cuando un rey llamado Vena blasfemó contra la Suprema Personalidad de Dios, los brahmanas le obligaron a ascender inmediatamente al infierno. Shishupal también debería haber sido enviado al infierno. ¿Por qué razón se fundió entonces en la existencia del Señor? Y se cuenta como Shishupal y Dantavakra, que son Hiranyakashipu y Hiranyaksha en otra encarnación, habían sido envidiosos desde la infancia, ¿no? con Krishna. Entonces ellos blasfemaron repetidamente, etcétera, etcétera. Entonces otra vez la pregunta, ¿cómo es posible que estos dos entrasen con toda facilidad ante los ojos de muchas personas excelsas en el cuerpo de Krishna, cuya naturaleza es tan difícil de alcanzar? Y Narada Muni va a responder. Y él dice, cuando percibimos las palabras de otros como blasfemias o alabanzas, reprimendas o muestras de respeto, todo ello se debe a la ignorancia. El plan del Señor dispone un cuerpo para el alma condicionada a fin de que sufra en el mundo material por intermedio de la energía externa. Mi querido rey, bajo el concepto corporal de la vida, el alma condicionada considera que el cuerpo es el ser y que todo lo relacionado con el cuerpo es suyo. Debido a este erróneo concepto de la vida, está expuesta a dualidades como alabanza y la reprimenda. Y va a seguir hablando sobre esto. Ahora habla de que Krishna, por lo tanto, la idea de que Krishna sienta placer o dolor cuando blasfeman o le ofrecen oraciones no es correcta. En él eso es imposible, de modo que no tiene ni amigos ni enemigos. Cuando castiga a los demonios es por su bien, y cuando acepta las oraciones de los devotos también es por su bien. A él no le afectan ni las oraciones ni las blasfemias. Así. O sea, hay que ver que, como también se mencionó en uno de los versos anteriores, que Krishna es trascendental, no tiene nada que ver con las gunas o con las cualidades materiales, y por lo tanto es como el loto fuera del agua. Lo que pasa ahí abajo del agua por esta sucia no le afecta. Entonces, en un sentido, Krishna no le afectan ni las oraciones ni las blasfemias, y aún así reciproca cuando un devoto se acerca, ¿no? Y cuando un demonio lo rechaza, también reciproca en simplemente no hacerle caso, o si hace falta, pues eliminarlo cuando molesta a los devotos. En fin, y como Prabhupada dijo, eso también un punto que no hay que olvidar, es algo natural, y da el ejemplo de un padre que va a tener cierta preferencia a sus propios hijos, aunque quizás cuida o es caritativo con otros hijos, porque es su misión en la vida cuidar a los niños, puede ser, ¿no? Pero cuando son los propios, pues hay una pequeña diferencia, y es natural. Y lo mismo, Krishna, todos son sus hijos, todas las entidades vivientes, hasta la hormiga. Cuando alguien se acerca de una manera con respeto, con reverencia, con amor, Krishna reciproca de la misma manera. Creo que es difícil de entender. Es una persona, eso lo Prabhupada también señaló. ¿Por qué es así? Porque es una persona, no es simplemente una energía ahí, suprema, universal, cósmica, sino es una persona que tiene sentimientos y tiene reciprocaciones con personas según como tú me tratas, yo te trato. No está complicado.
¿Algo más? Maharaj, los pecados de estas, o sea, igual, o sea, uno dijo cosas muy terribles, muchas ofensas. Solo con el solo contacto con Krishna ya se limpió de todo, ¿no? Es como el canto del santo nombre lo menciona uno de forma pura, se libera de todas las ofensas. Como Shishupal. Sí, o es que va a haber digamos, un paréntesis de purificación. Eso es No sé si entiendo bien la pregunta, a ver, formúlamela. O sea, ¿hablas que quién hablas? ¿De nosotros o de lo que se habló aquí, Shishupal, Dantavakra y otros ejemplos? De esos devotos especiales que vienen, hacen digamos, su pasatiempo con Krishna, pero igual ellos dijeron cosas muy terribles. O sea, como Shishupal, que claro. en realidad Jai o Vijay, uno de los dos. Claro. Entonces, No, eso ya es eso sí es especial. Ellos tienen su misión. Aún así, como aquí se pone, como Narada Muni pone eso como un ejemplo, él podría también haber dicho, pero mira, eso es un pasatiempo, ¿no? Eso es Jai o Vijay, eso no cuenta, ¿no? Es lo mismo. Pero esos también son aplicables a nosotros porque son ejemplos que se dan. O sea, a ver, Shishupal, vamos a volver a Shishupal, que estaba mencionado antes. También hay otra duda aquí, estos Maharaj Parikshit diciendo, o Yudhishthira quizás, que como ellos blasfemaron repetidamente contra la suprema personalidad de Dios, pero sin embargo conservaban toda su salud. Ni la lepra blanca les pudrió la lengua, ni entraron en la región más oscura de la vida infernal. Todos ellos nos sorprenden muchísimo. Pues se ve a veces, ¿no? Sabemos personas de un poco demoníaca, pero tiene mucho dinero y parece que mucha salud, y un devoto quizás ya tiene problemas de muchas cosas. ¿Cómo se explica eso? Y dice, no hay, que es algo muy asombroso. Mi inteligencia se agita como la llama de una vela agitada por el viento. Oh Narada Muni, tú lo sabes todo, por favor, hazme saber la causa de este extraordinario suceso. Pero él, o sea, la respuesta ya hemos escuchado, a lo mejor hay que volver a decirlo. Él dice que las palabras de otros que parece que son blasfemias o alabanzas, reprimendas o respeto, oración, cuando pensamos que una cosa es así o otra es así, eso se debe a la ignorancia. Y otra vez, el punto es, el Señor Supremo no le afecta porque no tiene nada que ver con esas cosas. O sea, no sé, como se dice en España, oídos sordos a palabras necias. al revés, a palabras necias, oídos sordos. Sí, es lo mismo. Que no te afecta. ¿No? Es como, o lo otro es cuando los cuervos maldicen a la vaca que muera. La vaca se ríe porque la maldición de un cuervo no significa nada, no tiene ni efecto. O sea, el cuervo puede maldecir todos los días lo que quiera y la vaca no. O sea, ¿qué más da? Es un cuervo tonto. Krishna un poco está en esa situación, ¿no? O sea, trascendental. Cuando viene un Shishupal, un Dantavakra o cualquiera que le insulte o que le blasfemia, ignorancia. Nosotros sí nos sentimos afectados porque eso, como dice aquí, ¿no? Se debe, un poco ignorantes, nos identificamos con el cuerpo, con la mente, y que nos dicen cosas, nos afecta. Pues eso es, creo que uno de los puntos importantes que Krishna no está afectado por ninguna de esas cosas. A ver si hay más que explicar aquí.
Ahora Narada Muni dice otra cosa interesante, la intensidad de la meditación en la suprema personalidad de Dios que alcanza un enemigo del Señor nunca se puede lograr mediante el servicio devocional. Porque, ¿no? Aunque es negativo, pero hay ahí un enfoque, ¿no? Es como Hiranyakashipu ahora está diciendo a sus demonios, a ver, ¿no? Mataron a mi hermano, ahora vamos a por él. O sea, está pensando todo el día, a ver cómo puedo, a ver si se ha escondido en los corazones, ¿no? Este Vishnu, muy listo, ¿no? Ya no se ve porque se ha escondido en el corazón de las entidades vivientes, pero aún así le voy a encontrar, le voy a matar. O sea, está la meditación constante de eso. Por pensar constantemente en él, volverán a sus cuerpos espirituales, tanto si le consideran enemigo como si le tienen por Señor adorable. No quiere decir que ahora puedes volverte demonia y ¿no? Te vas a quedar en el mundo material por un tiempo más. Son muchísimas las personas que han alcanzado la liberación por el simple hecho de pensar en Krishna con gran atención y abandonar las actividades pecaminosas. Esa gran atención puede deberse a deseos lujuriosos, sentimientos hostiles, temor, afecto o servicio devocional. Ahora explicaré cómo se recibe la misericordia de Krishna por el simple hecho de concentrar la mente en él. O sea, yo recomiendo. Esto es el séptimo, es el mismo canto séptimo, el capítulo anterior. El Señor Supremo es ecuánime con todos. Si lo lees todo con significados, a lo mejor se va aclarando, ¿no? Esa cuestión. Si no, ¿qué vamos a hacer? Eso está todo aquí en ese capítulo. Esa duda y la respuesta que se cita aquí, Shukadeva Goswami cita a Narada Muni, como él explica cómo hay que entenderlo. So, ¿qué más puedo decir? Entonces, eso también, ya veremos, esa pregunta nos lleva luego a explicar acerca de Jai y Vijay. Porque si no, él dice estos. O sea, Yudhishthira, Shishupalidanta Vakra eran sus primos, son familias. Y dice, tus dos primos, Shishupalidanta Vakra, los hijos de tu tía materna, fueron en el pasado sirvientes del Señor Vishnu, pero debido a la maldición de unos brahmanas cayeron de Vaikuntha al mundo material. Y Maharaj Yudhishthira enseguida tiene otra duda, dice, ¿qué clase de maldición fue esa? Tan poderosa como afectar a incluso unos Vishnu Bhaktas. Okay. ¿Cómo es posible eso? Eso es imposible. Hay que leerlo para creerlo. Así es. Pues, justo, las 9 en punto. Vamos a terminar aquí. ¿Vale? No hay nada más importante. La Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gonita Radha Govinda Chandra. Hare Krishna.